Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Simplemente, queríamos anunciar una iniciativa que acabamos de presentar y queríamos, además, hacer declaraciones sobre la noticia de la que tenemos constancia de que se ha repartido efectivamente la agenda de contenidos pancatalanistas en algunos centros escolares de Aragón. Quiero recordar que nuestro grupo parlamentario, el Partido Aragonés, ya el pasado 28 y 29 de julio, respectivamente, cuando salió esta noticia de la intención de repartir gratuitamente estas agendas en los centros de la zona oriental de Aragón, ya nosotros lo denunciamos y ya anunciamos que íbamos a hacer varias iniciativas, varias preguntas para interesarnos por esta cuestión y de alguna forma para no solamente interesarnos, sino para insistir al Gobierno para que estuviese efectivamente pendiente de esta cuestión y que no llegase a suceder. En estos momentos no hemos obtenido respuesta del Gobierno todavía a varias preguntas que hicimos sobre la opinión que le merecía al Gobierno esta iniciativa, que qué iba a hacer, qué acciones iba a emprender en caso de que se distribuyesen estas agendas y si había tenía previsto autorizar la distribución y utilización de estas agendas escolares. Todavía no hemos tenido respuesta y cuál es nuestra sorpresa cuando comprobamos que efectivamente sí se han distribuido. Nos parece que que es una burla más a los aragoneses, que no tendríamos que permitir que estas cosas sucediesen en nuestra comunidad autónoma, y más cuando estamos hablando, además, de educar a niños y a niñas, a personas que son menores y que, desde luego, todos estos contenidos claro que influyen o pueden influir para la concepción que tengan, la percepción que tengan de la realidad. Nosotros siempre somos muy respetuosos con las diferentes opiniones que pueda haber sobre cualquier cosa, pero desde luego creemos que en este tema hemos de ser especialmente escrupulosos y respetuosos con la historia tal y como aconteció y no con tergiversaciones que frecuentemente se dan sobre ella, especialmente con todo lo que tiene que ver con la comunidad autónoma hermana y vecina nuestra, que es Cataluña. Nosotros a veces nos sentimos un poco solos en este Parlamento cuando denunciamos este tipo de acciones, no siempre bien comprendidos, a veces incluso, con una cierta ironía. Otros grupos parlamentarios no nos han apoyado en nuestras iniciativas y, nos han tachado poco menos como de ver fantasmas donde no los hay y de querer alentar a las masas contra algo que no existe, de querer, hacer un partidismo y un electoralismo y buscar ahí votos. Sinceramente, nunca es ese nuestro objetivo desde el PAR, nunca jamás. Nuestro objetivo siempre cuando denunciamos estas cosas es defender a los aragoneses y, desde luego, defender la identidad aragonesa y la realidad de nuestra historia. Quiero recordar que en el pasado periodo de sesiones debatimos sobre una moción que pensábamos que iba a tener el apoyo unánime de todos los grupos, una moción para instar al Gobierno a que defendiese la identidad aragonesa. Y, no todos los grupos parlamentarios nos apoyaron. En concreto, solamente nos apoyó el Partido Popular en esta cuestión en la que, fíjense, decíamos, leo simplemente una parte, cuando decíamos: las Cortes instan al Gobierno de Aragón a promover cuantas medidas sean oportunas para defender la identidad aragonesa y la integridad del pueblo aragonés ante cualquier manifestación o acción que, directa o indirectamente, cuestione nuestra historia o nuestra realidad territorial, tales como el uso de términos o difusión de materiales que tergiversen nuestro pasado, o como actuaciones encaminadas a una colonización encubierta y o a anexionarse parte de nuestro territorio y conformar una nueva nación que jamás existió como unidad social, ni política, ni territorial. Ni Izquierda Unida, ni Chunta Aragonesista, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos votó a favor esta moción. Y yo creo que, sinceramente, era una propuesta que hacíamos sumamente constructiva, simplemente para insistirle al Gobierno de que estuviese especialmente vigilante sobre estas cuestiones, porque hoy es esto, pero son muchas otras cosas. Es que cuando no es un trivial donde en la portada está el castillo de Valderrobres, cuando no es el propio consejero de Cultura que tergiversa la historia y le cambia incluso los nombres a los reyes, cuando no hablan de corona catalana
aragonesa que jamás existió y, en definitiva, por no hablar de los bienes, etcétera, etcétera. Con lo cual, somos perfectamente conocedores de muchas acciones que algunas, no salen a la luz pública, sí, pero que efectivamente en la zona oriental se llevan a cabo acciones procatalanistas para intentar educar y formar a las personas en un catalanismo que nos parece, desde luego, de todo punto inapropiado. Y nosotros lo venimos denunciando y, sinceramente, como digo, a veces nos sentimos un poco solos en estas cuestiones y por eso nos gustaría, pues aprovechando, quizás ahora pues igual se van dando cuenta algunos de que esto realmente no es una broma, que esto sucede y, por tanto, probablemente encontremos el apoyo, esta vez sí, en nuestra iniciativa, de grupos parlamentarios que en otras ocasiones no nos han apoyado. Si Jesús, ¿quieres añadir alguna? Sí, gracias. Perfecto conocedor de la zona. Sí, bueno, yo además soy habitante de la zona oriental de Aragón y, bueno, creo que de sobras es conocido en los últimos años como la Generalitat de Cataluña, porque nosotros queremos dejar bien claro, no es un tema de lucha contra Aragón contra Cataluña, sino que el problema viene de los gobernantes de Cataluña, la propia Generalitat de Cataluña, en ese devenir soberanista en donde priman los ideales por encima de las personas, cuando realmente Aragón y Cataluña son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Aquí el problema viene ya que desde hace años la propia Generalitat está metiendo de forma sibilina en los contenidos, en los libros de texto, en zonas, en comarcas de Aragón, ciertos contenidos, y el Gobierno de Aragón, especialmente en el último año, se lo está permitiendo de una forma descarada. Y eso no se puede consentir. Y digo que no se puede consentir porque la identidad propia de Aragón, nosotros tenemos una identidad propia, los contenidos son los que propiamente pueda marcar el Ministerio y, en definitiva, tiene que ser muchas veces el Gobierno de Aragón el que denuncie a la propia Generalitat de Cataluña que eso no se puede hacer. Y luego, por otro lado, pues esas injerencias de ya no solo a nivel de contenidos de texto, sino también injerencias a nivel históricas. No se puede consentir que, por ejemplo, el aneto salga en un mapa de Cataluña. Quiero decir, esas cosas, esas pequeñas defensas, lo tenemos que hacer desde el propio Gobierno de Aragón. Sin ir más lejos, nosotros podemos contar cómo ha habido colaboraciones desde propias comarcas de Aragón con Cataluña, donde los dos pueblos, de alguna manera, pues colaboran sin ningún tipo de inconveniente, pero vuelvo a decir, si el Gobierno de Aragón es el que permite estas injerencias propias aquí en nuestra comunidad autónoma, pues eso no lo podemos permitir. Y por otro lado también sí que echamos de menos como partidos, como bien ha nombrado mi compañera, incluso partidos con sede en Barcelona, salen ahora criticando unas cosas cuando a la hora de votar ciertas iniciativas que defienden la identidad de Aragón no lo votan. Es decir, hay que ser consecuentes con las acciones. Como, por ejemplo, la proposición no de ley que presentó el partido aragonés en defensa de la identidad aragonesa, en donde partidos, PSOE, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Podemos y otros partidos con sede en Barcelona, como puede ser Ciudadanos, yo les diría que fueran más valientes y que no estén supeditados a una llamada a Barcelona, sino que defiendan para lo que les ha elegido los aragoneses, que es para defender Aragón. Simplemente añadir que, además de esta moción, por hablar del último periodo de sesiones, quiero recordar que presentamos una proposición de ley, la toma en consideración de una proposición de ley con el tema de las lenguas para modificar la última modificación que se había hecho a través de la ley de medidas, que cambiaba la ley de patrimonio y que, por tanto, a través de la ley de medidas fiscales, fíjense, se decía que las lenguas que se hablan en Aragón son el catalán y el aragonés. Quisimos modificarlo para volver a la situación anterior en la que no se denominaban de ninguna forma, o sea, simplemente eso. Y, bueno, no nos sorprendió nada que PSOE, Izquierda Unida y Chunta estuviesen en contra, y Podemos, pero Ciudadanos estuvo en contra también. Y quiero eso recalcarlo porque, bueno, si su posición ha cambiado últimamente, nosotros nos alegramos enormemente. A nosotros nos encontrará siempre aquí defendiendo a los aragoneses y Aragón. ¿Alguna cuestión? Vale, muchas gracias.